Ok. Bueno, el problema era, sí, de la justificación misma del proyecto, empezando por el título mismo, Antropología Filosófica, ¿no? Que ya es para muchos, casi todos, una suerte de contrasentido, ¿no? La idea de hablar o la posibilidad o no de hablar desde un cierto nivel de universalidad de los contenidos de una disciplina cuya gran virtud, cuyo gran descubrimiento pues es justo esa dimensión de profusión de particularidades en términos mundanos concretos, ¿no? Entonces, pues fueron alrededor de 2 años y medio, 3 años, desarrollando nada más el aparato crítico, o sea, es bien el marco crítico, ¿no? Como las tendencias en contra de las cuales tenía que ir al proyecto y ante las que pues toma posición el libro mismo, ¿no? El culturalismo, o sea, el relativismo cultural, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también una concepción de la fenomenología como una especie de idealismo sobrado, ¿no? Ingobernable, inmanejable, que por supuesto no podía descender al nivel de la antropología. Entonces el problema de esa justificación era mostrar que no solamente es posible una antropología filosófica de base fenomenológica, eso yo creo que lo hace muy bien Fink, lo hace también Scheler en parte, ¿no? Lo hace por supuesto Heidegger, lo siento, pero lo hace. Pero en Husserl es un poco más oscuro ese paisaje. Entonces no solamente se trataba eso, de mostrar esa posibilidad, sino incluso de exponer la necesidad de esa vinculación entre antropología filosófica y fenomenología. Y con esto pues toco un poco el núcleo del libro, de la propuesta, que es que si hay una antropología filosófica, si la antropología filosófica como tal es posible, tiene que ser fenomenológica y tiene que ser trascendental, de hecho, ¿no? Que es como la línea fuerte del libro y con lo que había que rifarse el tiro, de hecho, ¿no? Lo que había que justificar, pues, por supuesto, con la base documental. Para mí era importante hacerlo desde la base documental más accesible de Husserl, ¿no? O sea, no me interesaba irme a buscar las recetas médicas, los papeles ocultos en el fondo del cajón, ¿no? Sino justo hablar de la obra que todo el mundo conoce, de los papeles de Husserl que todos manejamos, o sea, ideas 2, ideas 1, la crisis, meditaciones cartesianas, investigaciones lógicas, filosofía primera, la idea de la fenomenología, la mayor parte de introducciones, pero introducciones que de alguna manera con las que estamos familiarizados, ¿no? Que conocemos estos documentos. Y bueno, pues trazar, ¿no? Todo, digamos, el soporte problemático, el soporte crítico del planteamiento es lo que ocupa la mayor parte del libro. Como habrás visto al final, advierto que no es un libro de antropología filosófica, ojalá, pero no lo es. Es un libro que trata de, digamos, hasta cierto punto quizás reencauzar nuestra comprensión de la fenomenología trascendental en términos concretísimamente humanos. O sea, a mí me interesaba quizás mostrar ciertas limitaciones dentro del discurso antropológico, pero sobre todo me importaba mucho más, ¿no? Mostrar esa fuerza antropológica de la filosofía, de la fenomenología concretamente trascendental. Porque igual, desde que empezó el proyecto, pues hubo más de una voz que me dijo, Heidegger, ¿no? Todo está en Heidegger, ve allá, ¿no? Te vas a ahorrar muchos problemas, te vas a quitar muchas broncas y tomas ser y tiempo y convives con el tiempo que haga falta.
Y bueno, sí, me parecía y me parece que tiene todo el sentido del mundo, pero a mí me interesaba plantear esto y me interesa, ¿no?, plantear esto en el contexto husserliano, en el de la fenomenología trascendental, porque de hecho pues esa es la clave de todo el proyecto. El asunto es que la idea misma de la antropología o el concepto mismo de lo humano, una cierta idea de lo humano, no se entiende más allá de lo trascendental, o queda o nuestra comprensión sería manca, ¿no?, falta. Sí somos sujetos en el mundo, como en algún momento lo hablábamos en el instituto, que justo estaba terminando el trabajo, ¿no? Sí somos sujetos en el mundo, seres fácticos, históricos, biológicos, por supuesto, pero también somos sujetos trascendentales. También nuestra vida tiene esa dimensión, que además se explicita en cierta manera en parte de nuestras prácticas más cotidianas y habituales, ¿no? No estamos hablando de nada extraterreno, ¿no? Creo que parte de las motivaciones de todo esto, y ya me seguí de corrido, ¿no?, pero voy asociando libremente. Estuvo, justo cuando terminé la maestría, alguien con una posición que creo que reflejaba la postura de muchos estudiantes de filosofía o estudiosos de filosofía, me dijo algo que me sorprendió muchísimo, ¿no? Además en un tono especialmente, ¿cómo decirlo?, soberbio, por decirlo menos. Me decía, es que yo no sé de dónde saca Husserl eso del sujeto trascendental, ¿no? Pero además me lo dijo con una seguridad tal que para mí era muy obvio que se trataba de un prejuicio muy común, de un prejuicio corriente entre los propios profesores y estudiosos de la filosofía, insisto. Porque de este lado, pues bueno, quienes estudiamos a Husserl, pues estamos metidos en Husserl, ¿no? Y de repente como que no percibimos bien el fundamento o no, quizás, de ciertos prejuicios. De alguna manera lo sabemos, de alguna manera también tenemos presentes incluso las debilidades del propio discurso husserliano, si quieres. Pero oírlo así, con todas sus letras, a mí me dejó muy claro en ese momento que ese era el prejuicio que teníamos que atacar en cierta medida, ¿no? Pues, ¿cómo que de dónde saca Husserl ese sujeto trascendental? Pues soy yo mismo, es mi vida, ¿no? Como es tu vida, como es esta vida que compartimos en este espacio, en este momento histórico, etcétera, que es el sujeto trascendental, pues soy yo, es la vida en su concreción, en parte también. Y poner esto a discusión creo que tenía que permitirnos despejar, ¿no?, la base de esos prejuicios. En el camino encontré elaboraciones muy serias, ¿no?, y reales de esta primera comprensión de la fenomenología trascendental. Justo en esos años, estoy hablando de hace 4 o 5 años más o menos, yo creo que un poquito más, 7 quizás, acababa de salir una traducción alucinante de un libro de Blumenberg, alucinante porque está, digamos, más allá del contexto en el que solemos pensar en Blumenberg, ¿no? Que es la descripción del ser humano, un tocho del Fondo de Cultura de este tamaño. Yo había salido a hacer una estancia corta como parte del programa de doctorado, y justo mi tutor y mi maestro hasta ahora, Javier San Martín, me lo puso sobre la mesa y me dijo, no sales hasta que lo acabes, ¿no? Porque, vamos, habíamos estado hablando sobre las cosas que quizás era verdaderamente importante en ese momento de discutir, hablar, pensar, escribir, ¿no? Y fue un gran descubrimiento. Pasó. Y fue un gran descubrimiento ese texto de Blumenberg, porque ciertamente encontré ordenadas y sistematizadas las razones más profundas de los más profundos prejuicios contra el discurso husserliano. Y básicamente a su refutación es que está dedicada toda la primera parte del libro. O sea,
toda esta idea de la carencia antropológica de la fenomenología, que es en lo que se ocupa esa primera parte justificatoria, pues es en realidad algo que tomo directamente de Blumenberg, es él quien lo señala, ¿no? La fenomenología trascendental no solamente es incompatible con la antropología filosófica, sino que es su carencia, es su defecto y es un defecto insuperable, ¿no? Para Blumenberg, y creo que ahí, digamos que operan ordenadamente todos esos prejuicios. La fenomenología trascendental, la husserliana, solamente puede relacionarse con la antropología filosófica al costo de la trascendentalidad, del sentido de lo trascendental. Entonces, básicamente la idea es o fenomenología o antropología, ¿no? Pero al mismo tiempo eso significa o antropología o filosofía. Y bueno, en esa discusión es que se devana un rato el libro y por lo que no es un libro de antropología filosófica, ¿no? Es un poco un intento, un esfuerzo de crítica de esa primera recepción prejuiciada de la fenomenología. Además, en nuestro mundo muy común, ¿no? Quiero decir, en español, en el propio ámbito de la filosofía continental, de la llamada filosofía continental, etcétera. ¿Qué le aportaría la fenomenología trascendental al discurso antropológico como tal? Wow, horizonte, ¿no? Horizonte, fondo, método, estructura. Creo que le aporta el fondo filosófico que la antropología por sí misma no puede darse, ¿no? Ni la antropología cultural ni la antropología filosófica como tal. Para Husserl es muy claro, porque se trata de uno de los peligros, de los mayores peligros de su tiempo. O sea, todos sabemos que la crítica de investigaciones lógicas comienza con una refutación del psicologismo y con un señalamiento, pues, de todos los perjuicios que derivan de esto que él llama, pues, una metábasis, ¿no? Entre las ciencias de hechos y la lógica, concretamente, la psicología como una ciencia de hechos y la lógica, ¿no? Pero Husserl tiene muy claro que el psicologismo es una manifestación de un peligro mucho mayor que acecha la filosofía, pues, prácticamente desde su origen, que es el escepticismo. Y otra manifestación de esa tendencia escepticista, más que escéptica incluso, es el antropologismo, ¿no? Es decir, al pensar que la filosofía, que el conocimiento científico incluso, ¿no? es correlativo a una cierta estructura cognoscitiva o noceológica, que es en este caso específicamente humana, ¿no? Para Husserl esto es obviamente un contrasentido y se deriva, pues, de una serie de confusiones epistemológicas que solo se aclararán restituyendo el papel y la función de la lógica en el edificio de la ciencia y de la filosofía. Pero junto con el psicologismo también el antropologismo juega básicamente la misma función. Entonces, desde ahí quedaba muy claro, ¿no? ¿Cuál es el nivel en el que se despliega la filosofía y cuál es el plano en el que se despliega la antropología, y cómo por esa diferencia, por esa heterogeneidad de principio, no pueden conjugarse sin más, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere o cómo es posible o cómo podemos pensar esa vinculación posible? Pues necesaria, de hecho, pues a través del método fenomenológico. Eso es lo que aporta, ¿no? O sea, en el momento en el que me permito pensar en mi propia condición, más allá de sus determinaciones fácticas, ¿no? Pensar mi condición como sujeto de este mundo en el despliegue de su vida de manera relativamente independiente de todas las contingencias que sí, que forman parte de la consistencia de la existencia, no, es innegable, pues, pero que al mismo tiempo también revelan una condición profunda del existente, que es su estar en el mundo
dicho husserlianamente, su tener un mundo continuamente como horizonte de sentido, el que su vida sea, el que mi vida sea esa continua actividad constituyente de sentido. Se trata de una dimensión que es accesible justamente por la reducción fenomenológica, justamente a través del método. Entonces, creo que es ahí donde se justifica la necesidad del trascendentalismo husserliano para la fundamentación última de una antropología filosófica, ¿no? Última, quiero decir como auténtica en sentido husserliano, es decir, auténticamente científica, ¿no? Como una ciencia desarrollada en primera persona que efectivamente nos permita dar cuenta de la vida en sus diferentes esferas, manifestaciones, expresiones, fenómenos más o menos complejos, etc. ¿Se puede hacer entonces filosofía y antropología solamente con la fenomenología? Si no queremos incurrir en un antropologismo que derive directamente en el escepticismo, y esta es la tesis, sí, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque si exploramos los otros caminos, ¿no? y más o menos me ocupo de ello, tomo algunas de las propuestas más interesantes, Alfred Schutz, por ejemplo, o incluso en algún momento la propia lectura que hace Husserl de Lévi-Brühl, ¿no? Lo que vemos es que tarde o temprano el relativismo en el que está encerrado el propio conocimiento antropológico deriva, querámoslo o no, en un culturalismo que a la larga termina, digamos que volviéndose contra sí mismo, ¿no? Porque no es una especie de cerrazón irrompible, ¿no? Es el logro de la antropología cultural, ¿no? La localización de esa particularidad inherente a nuestra condición humana, pero al mismo tiempo se convirtió también en su candado teórico en cierta medida. Esto es algo que, por ejemplo, Lévi-Strauss ya tuvo muy claro desde un inicio, ¿no? Rescata una parte del relativismo o el culturalismo boasiano, por ejemplo, pero al mismo tiempo sabe que no se puede encerrar en el recuento de rasgos o en lo que Javier San Martín llama así una antropología de rasgos, ¿no? ¿En qué deriva eso? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo de eso? Yo creo que desde la década de los 80 para acá, más o menos, ese relativismo cultural acendrado pues derivó en una refiguración quizás del discurso antropológico en una nueva forma de literatura, ¿no? Algunas de las tendencias interpretativas más radicales, ¿no? Que nos ponen como intérpretes de nuestra propia vida antes que como existentes, como sujetos de decisión, ¿no? Y en eso pues evidentemente nos jugamos muchas cosas, ¿no? Nos jugamos aspectos importantes, dimensiones importantes de nuestra existencia, la ética, una buena parte de nuestras posibilidades de realización ética, etcétera, ¿no? Entonces sí, esa es la tesis, es relativamente ruda, pero creo que hay suficiente base documental y suficiente fondo de investigación como para poder seguirla, ¿no? Y luego tuve jueces del libro también especialmente rudos, eso me hace confiar en cierta medida, pero bueno, es a grandes rasgos es el núcleo del libro. ¿Dónde se puede conseguir? Pues está complicadísimo porque parece que hay distribución en México, pero solamente por pedido en la página. Como ves, la editorial es Aula de Humanidades, una editorial colombiana de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá que lleva el profesor Germán Vargas Guillén, un queridísimo amigo, que confió en el proyecto, ¿no? Que la verdad sí era una moneda al aire. Lo hablamos, confió también mucho en el aval que lleva el libro y salió por eso en Bogotá.
¿no? Entonces aquí, pues de repente en la página está, me parece que en Open Access, en la página misma de la editorial, entonces circula sin problema y a mí pues si alguien me escribe y me dice, oye, pásame el libro, sí, sin bronca, ¿no? O sea, el PDF inmediatamente, claro, pero si tengo por ahí alguno, pues sí, sin problema se los... Email de contacto. Es mar venebra, como mi apellido, @gmail.com.